yo tuve que pagar mi juicio, tuve que vivir mi sentencia, tuve que vivir mi juicio y tuve que sufrir el proceso de pagar lo que yo tenía que pagar por no haber entendido este principio. Por eso es muy importante que tú y yo podamos entender que la autoridad delegada no es el producto del esfuerzo del hombre. La autoridad es el producto de la unción de parte de Dios en alguien, a quien ese alguien ha recibido esa unción, ese alguien ha recibido esa autoridad, ese alguien ha sido investido de esa autoridad de parte de Dios para que esa persona represente a Dios en su gobierno, dentro de la iglesia y en el reino de Dios. Cada vez que tú y yo vamos a algún lugar debemos de reconocer las autoridades que Dios ha establecido. Cada vez que tú y yo vamos a un lugar debemos de saber quiénes son las autoridades que Dios ha establecido. Porque si tú y yo no somos capaces de reconocer quiénes son las autoridades que están establecidas, ya sean civiles, ya sean espirituales o ya sean morales, entonces tú y yo estamos transgrediendo un principio bíblico, y más que transgredir un principio bíblico, estamos transgrediendo una ley del reino que te trae como consecuencia condenación y juicio. Así es que autoridad espiritual va más allá de lo moral, autoridad espiritual va más allá de lo ético, autoridad espiritual es un asunto de gobierno. Tienes que entender, voy a decir algo, a mucha gente, y yo me pongo como ejemplo en ese entonces, le cuesta mucho trabajo someterse a su autoridad, porque está muy acostumbrado a juzgar la personalidad de la persona en cuanto a lo que autoridad se refiere, más que en un momento dado reconocer la unción que le ha sido dada de parte de Dios. Es decir, uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia para reconocer y someterse a sus autoridades es que la iglesia tiende a juzgar a la persona por su carácter, por sus virtudes humanas y por la manera en la que hace las cosas. Pero muy pocas veces la iglesia se detiene a juzgar o se detiene a valorar o a reconocer a sus autoridades por la unción delegada que le ha sido dada de parte de Dios. Muchas veces los creyentes pensamos que si nuestras autoridades están haciendo bien las cosas, nosotros tenemos que obedecerlas. Pero si nuestras autoridades están haciendo las cosas incorrectamente, nosotros no debemos de obedecerlas. Y esa es una equivocación. Pensamos que si nuestro líder toma buenas decisiones, nosotros debemos de hacer lo que dice, pero si no toma buenas decisiones, nosotros no tenemos que hacer lo que dice. Pero esa es una visión incorrecta. La Escritura dice que nosotros debemos de reconocer la unción que está sobre la autoridad. No reconocer a la autoridad por lo que la persona es como persona, ni por lo que la persona tiene en su carácter, ni por lo que la persona tiene en sus virtudes humanas. Nosotros tenemos que reconocer la unción que está de parte de Dios sobre el liderazgo, la unción que está de parte de Dios sobre el ministerio, la unción de autoridad que ha recibido de parte de Dios para ejercer el gobierno de Dios en la iglesia. Alguien que pudo entender esto de una manera muy tremenda fue David. ¿Ustedes recuerdan qué decía David? Cuando se le proponía matar a Saúl para poder ocupar el trono en el reino, él que decía, ¿no levantaré mi mano en contra de Saúl? ¿Cómo decía? Él no decía, yo no levantaré mi mano en contra de Saúl. Él decía, no levantaré mi mano en contra del ungido de Jehová. Lo que Saúl estaba reconociendo, lo que David estaba reconociendo es que sobre Saúl había una unción de parte de Dios para que él pudiera desarrollar el liderazgo. Ahora te voy a decir algo, el liderazgo de Saúl no fue el mejor liderazgo que tú puedas ver. La personalidad de Saúl no fue la mejor personalidad que como líder se quiere tener dentro del reino y dentro de la iglesia. Las virtudes de Saúl no fueron las mejores que uno quisiera tener dentro del reino de Dios y de la iglesia. Pero David nunca juzgó o nunca vio en Saúl la personalidad ni las virtudes que él como hombre tenía. Lo que David siempre reconoció en Saúl es que sobre Saúl había una unción de parte de Dios, que esa unción delegada de parte de Dios le daba la facultad a este Saúl para establecer el gobierno de Dios, para establecer el reinado de Dios y para poder dirigir la autoridad y el gobierno de Dios en el reino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es que
yo puedo, en base a lo que estoy viendo, darme cuenta que a las autoridades no las puedo medir en base a lo que yo creo. A las autoridades las tengo que medir en base a lo que Dios dice de ellas. A las autoridades no las puedo medir en base a lo que yo pienso de ellas. A las autoridades yo las tengo que medir en base a lo que Dios ha medido en ellas. A las autoridades no las puedo reconocer en base a lo que yo opino de ellas. A las autoridades yo las tengo que reconocer en base a lo que Dios opina de ellas. Dios ha concluido que ellas han recibido de parte de Él una unción delegada para poder llevar el gobierno de Dios dentro del reino, y yo solamente hago lo que Dios dice. ¿Qué pasa si no lo hago? Si me resisto, si me opongo, si contradigo, acarreo sentencia, juicio y condenación. Repite: sentencia, juicio y condenación. Y ahorita vas a ver que sí hay una consecuencia. Sí hay una consecuencia. Dios te mete a un juicio, Dios te da una sentencia y Dios te hace pagar un precio. Y voy a hablar de ello un poquito más tarde. Pero conforme a lo que dice Watchman en el capítulo 1 y capítulo 2, ahora quiero entender cuál es el origen de la desobediencia y la rebelión hacia las autoridades. ¿Cuál es el origen de la desobediencia y la rebelión hacia las autoridades? Dice la Escritura que había un querubín que fue creado por Dios, era el acabado en hermosura, era el sello de la perfección. Eso lo lees en Isaías y en Ezequiel, si quieres al último te doy las citas. Y dice que él era el encargado de poder llevar toda la alabanza y la adoración a Dios. Era el encargado de ministrar el servicio sacerdotal al Padre. Y dice la Escritura que él era perfecto. Desde que él fue creado, él era el sello de la perfección. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero este querubín era tan hermoso, este querubín era tan perfecto, este querubín era tan bueno a la hora de hacer todas las cosas que él hacía, que él empezó a tener conclusiones equivocadas y empezó a tener conceptos equivocados de sí mismo. Él empezó a verse tan hermoso, y él empezó a verse tan perfecto, y él empezó a verse tan apto para hacer las cosas, que él empezó a concluir de sí mismo que él podía hacer las cosas igual que como Dios las hacía. Es más, no solamente puedo hacer las cosas igual que como Dios las hace. Él pensó para sí mismo: puedo hacer las cosas mucho mejor de lo que Él las hace. Esos conceptos incorrectos, esas conclusiones equivocadas que tuvo Lucero acerca de lo que él tenía, dice la Biblia, y la Biblia le llama que él empezó a hacer mercaderías, empezó a hacer negocios, empezó a lucrar con lo que él tenía y empezó a entrar en una competencia contra de Dios, que era su autoridad. El resultado de empezar a competir en contra de Dios con las cosas que él sentía que tenía, fue que empezó a concluir incorrectamente acerca de él, y empezó a concluir incorrectamente acerca de Dios. Él dijo: Dios hace las cosas bien, pero yo las haría mejor. Dios es bueno, pero creo que yo soy mejor. Yo soy hermoso y soy perfecto, y creo que si yo estuviera en el trono de Dios, yo podría ser y hacer las cosas mejor de lo que Él las está haciendo. Esas conclusiones incorrectas lo llevaron a competir en contra de Dios. Dice la Escritura que él quiso subir al monte y poner su trono al lado del Altísimo. ¿Y qué le pasó a Lucero?